Es cierto que nuestro tiempo es el de caminar sobre las ruinas de esas ilusiones. Si las personas del humanismo boyante de hace algunos siglos podían sentir la seguridad de estar construyendo un mundo, nosotros, varios siglos más tarde, experimentamos incertidumbre y suspicacia. Sospechamos de todo lo que hemos construido. Todo era mentira, decimos. Hemos dicho que el mundo es horrible, pero es tan falso como decir que todo está bien. Lo más honesto sería decir que si bien la justicia y la libertad no se alcanzan nunca de una vez y para siempre, son una inspiración, tanto como el amor y la democracia. Eso implica ver, mas no quedar fascinados con nuestros monstruos. Hay un párrafo sencillo, ¿ah? De el nuevo libro de Constanza Michelson, Nostalgia del desastre, variaciones sobre el odio, el aburrimiento y la ternura. Una conversación que yo tenía muchas ganas de tener hace mucho rato. ¿Cómo estás, Constanza? Bien, ¿y tú? Yo quería escuchar tus comentarios también. Estaba ahí a la espera. Sí, bueno, es un libro... Me pasa con los libros de Constanza Michelson y yo te he entrevistado por Hasta que valga la pena vivir y Hacer la noche. Sí. Libros que, igual que este, tengo lleno de marquitas y de cosas que me hicieron pensar. Y también, claro, además yo siempre estoy atenta a tus columnas y a las cosas que estás compartiendo en redes sociales. Y claro, hay varias cosas que tienen que ver con el estado del tiempo, ¿no? Y este libro se detona con una experiencia contada en tercera persona, sobre una experiencia de violencia intrafamiliar bastante extrema y que de ahí empieza a derivar en reflexiones y ensayos sobre el odio, sobre las relaciones parentales, sobre cómo construimos memoria también. Y además pensaba, voy ayer, la nueva obra de Nona Fernández y de La pieza oscura, y se me cruzaron las memorias. Mira. Y bueno, el aburrimiento y también hay la ternura como un espacio de luz. Ahora, Constanza, cuéntanos sobre ese recorrido para escribir este libro, ¿no? De partir, y además al final del libro tú juegas como un juego editorial, una conversación ahí con uno de los editores. Esto está interesante, pero esto otro habría que sacarlo, etcétera. ¿Cómo se va armando este libro que parte de esta imagen y uno al principio no sabe si es una novela y después vuelve un poco a tu voz, a lo que estamos acostumbrados a leerte? Yo creo que efectivamente lo único que quedó del principio es el principio. Sí, pero incluso al principio, sí, al final también le di un giro, porque me pasó con este libro que tuvo muchas versiones, especialmente, o sea, todos los libros tienen varias versiones, pero este es el que más veces creo que he tenido que no solo corregir, sino que repensar. Y precisamente, claro, si era un tema donde yo quería preguntarme cómo se escribe una historia, pero no en el sentido de voy a contar una historia, sino que la dificultad para contar una historia que las personas tenemos, una historia que duele, que está torcida, que no sabes si terminó o no terminó, cuáles son los ecos de eso, qué recuerda el otro, qué es verdad, qué es mentira. A veces no importa qué es verdad, qué es mentira desde el punto de vista fáctico, sino que es cómo procesas eso. De esa manera yo quería crear una narradora, en este caso la hice narradora, que tuviera ese problema, y por eso tiene estos cortocircuitos donde a veces alguien que parece ser su familia o ella misma o unos recuerdos o cosas que escuchó o incluso conversaciones editoriales que le dicen, bueno, decide de qué va el libro porque realmente esto está aburrido, esto no. Claro, eso fue totalmente intencionado, pero sobre todo lo que quería contarte es que, claro, el libro yo creo que primero tenía una oscuridad como sin salvación y dije, no es eso. Y yo creo que el humor, por eso digo que la primera parte también, que tiene una parte mal, pero antes de los primeros 3 puntos suspensivos, no son puntos suspensivos, ¿cómo se llaman los asteriscos que van ahí al principio, que cortan el primer fragmento? Yo tenía que ponerle algo que fuese un poco más ridículo, es decir, entre la tragedia y la comedia, hay algo que ahí se salva para poder procesar algo. Y la ternura, desde luego, o sea, sin humor no había ternura tampoco. O sea, yo creo que las últimas capas del libro tuvieron que ver con darle ese giro. Ahora, algo que yo diría marca todos tus libros es esta reflexión sobre lo íntimo y lo social. Y cómo eso se va cruzando de manera consistente, ¿no? Y claro, aquí yo, por supuesto, leo desde mi propia obsesión, que tiene que ver con los relatos y con los cuentos que nos contamos de manera personal, que es algo que está muy en el libro, ¿cierto? A propósito de ese recuerdo de los otros protagonistas, lo que recuerdan, lo que hablan, lo que no hablan, lo que se esconde, lo que pasó después, lo que se lee a partir del relato de por qué pasó lo que pasó después, ¿no? Y también cómo eso cruza una cosa súper epocal que estamos viviendo y que no es solamente la pregunta por el relato, sino la pregunta por el post, que tú también tomas en el libro.
Claro, es la locura del lenguaje, o sea, a propósito de este último debate sobre las humanidades, que si las humanidades sí, que si las humanidades no, que cuál es humanidad y todo este cuento que para levantó, qué sirven. claro, que levantó Sebastián Edwards, ¿cierto? Bueno, tiene que ver con esa pregunta, es decir, claro, la técnica avanza, pero lo que le da o no sentido es la capacidad, bueno, se supone que son las humanidades, también yo creo que no hay que ser autocomplaciente y decir, bueno, si acaso hoy día las humanidades cumplen ese rol de pensar nuestros inventos, de pensar lo que estamos haciendo o no, o a veces se convierten no sé, pues en otro tipo de cuestión pragmática, sin sentido, o a veces un exceso de sentido, como pasa de repente en el activismo, que tampoco hay la posibilidad de que, y eso sí a mí me interesa en la escritura, de que hayan voces singulares, porque las voces en el nosotros, bueno, como dicen, es el lenguaje de guerra, en el sentido que son estereotipos, que es lo general. Y bueno, a mí por eso me gusta ese tránsito que hago entre lo íntimo y lo social, porque a mí me interesa pensar lo epocal, pero también desde voces singulares que puedan dar matices para comprender algo, para complejizar un poco la manera de mirar. Entonces, nada, yo creo que un poco pienso así, y a mí siempre me pasó desde mi disciplina, desde la psicología y el psicoanálisis, que claro, los ensayos o la escritura desde ahí, para mí hay algo que falta, porque también hay un lenguaje que se vuelve hermético, abstracto que también generaliza en cierto sentido. Y la literatura tiene eso, de que puede darle cuerpo a las ideas. Y eso es lo que, bueno, eso trato de hacer. No sé si ahí resultará, no resultará, pero en eso estoy. Bueno, de hecho, lo primero que Constanza me preguntó qué te pareció, lo primero que le dije fue me sentí muy acompañada. Porque hay cosas que yo también estoy pensando, ¿no? O sea, es como cómo hacemos vida hoy día, cómo nos vinculamos hoy día, y no sé si a ti te pasa, es algo que yo siempre converso con mis amigas, y es como, si pensáramos menos, ¿lo pasaríamos mejor? Es una gran pregunta. Bueno, es que también ahí la pregunta es qué es pensar. Bueno, te voy a contar una infidencia, pero me habían contratado para hacer un taller de lectura que rápidamente yo dije, bueno, no tengo mucho tiempo para pensarlo, pero voy a poner un título que funciona, porque un título clásico, El malestar en la cultura. Ajá. Freud. Bueno, hay un pequeño escándalo en esa municipalidad porque, bueno, con el tema de Duclos, la censura, que si era octubrista o no, y me llaman, no es culpa de la persona que me llamó, sino que, bueno, eran órdenes de arriba, no queremos más problemas, necesitamos que pongas en positivo tu título. Y un amigo me decía, pero ¿cómo positivo el malestar en la cultura sería el bienestar en la incultura, entonces? A propósito de tu pregunta, bueno, no hice el taller finalmente, no se puede trabajar así pisando huevos. No, pisando huevos no. Pero más pensar, ¿no? Porque de hecho voy ahí, que de eso se la mandé a una amiga. A ver, el libro está escrito y a veces hay cosas que están puestas en itálico, ¿cierto? En cursiva. Son estos cortocircuitos, claro, que yo digo, dice, ¿no? ¿Por qué insistes en hablar de lo que no se habla? Deja pasar una. Hazte un poco la tonta. Ninguna relación te va a resultar así con esa mirada descarnada. Y yo así como, hola. Bueno, pero es que es un punto ya, más allá de la anécdota claro, el exceso de no ver para que todo ande bien, de esa felicidad. Pero por otro lado, lo que hablo ahí de las personas disparo, ¿no? Que es estar como si te faltara una capa de piel, verlas todas, no perdonar nada. Y hoy día es un tema, podríamos decir, no solamente de ciertos tipos de personalidades, sino de la época, cuando, o sea, Pessoa lo decía muy lindo, decía, bueno, si ya no tenemos a Dios, que lo bueno que tenía creer en Dios eran sus escasas posibilidades de existir, pero cuando pongamos a la humanidad al centro, vamos a empezar a tener, no lo dice exactamente así, pero algo así, esa mirada cabrona, que es ver de manera nihilista en el fondo, es decir, no creer en nada, todo se puede deconstruir, que hay quienes dicen, oye, la cosa de la deconstrucción no era esta cosa que estamos haciendo ahora, que era, efectivamente todo puede ser... todo es construido, todo puede ser falso, todo es medio mentiroso, desde el amor hasta la democracia, hasta todo. Entonces, bueno, la pregunta es si acaso ese tipo de mirada nos hace más libres. Parece que no, nos hace buscar dioses duros, po. En eso medio que estamos, ¿no? Desde las drogas hasta los líderes que te dicen todo va a estar bien. Bueno, de hecho pensaba en eso también, y tú reflexionas respecto a eso también en la derivada política que puede tener esto, ¿no? Y que ya tiene igual, ¿no? O sea, de hecho, el sábado acá estuvo Alberto Mayor presentando su libro sobre Milei y reflexionando sobre eso. Es como, ¿cómo un pueblo tan culto como el argentino
que también de eso también es un relato, ¿no? También, claro, sí. Porque además pensamos solo cuando pensamos en Argentina, pensamos en un tipo de Argentina. Oye, espérate, a propósito del malestar en la cultura, Freud está escribiendo al mismo tiempo cuando, o sea, están las vanguardias en Europa, la ciencia crece, pero así increíble, la cultura, y al mismo tiempo crece el nazismo. Claro, el vértigo. Entonces... Claro, pero frente a esa incertidumbre, entonces, pues, claro, estoy jugando con Constanza Michelson a entrar a algunos lugares del libro, no tengo cómo hacer otra cosa, créanme, una entrevista muy difícil. Frente a esa incertidumbre hay variaciones posibles, ¿no? Y una de que tú dices es, bueno, nos falta quien va a decir, yo sé. Y esa certeza es tremendamente atractiva, tanto en la religión como en la política. Decir, entonces te sabe, vámonos detrásito de ese porque se sabe, ¿no? Y por otro lado, la sospecha constante. Y entre medio de ahí, ¿cómo habitamos, no? Es que esa es la pregunta a propósito de las humanidades. ¿Qué humanidades? ¿Aprenderse a Judith Butler o es aprender a pensar en el sentido de atreverse a decir que no cuando algo sospechas que no? Pese que, porque decir que no a veces es decir que no cuando está de moda es súper fácil. Cuando están ahí tú y tu amigo y eres parte del grupo, pero decir no incluso a tu grupo es de las cosas más difíciles del mundo. Es decir, esas humanidades es mi pregunta, las humanidades que se hace la pregunta difícil respecto de la posición ética, es decir, bueno, y el libro tiene que ver con eso. ¿Qué haces cuando no hay certeza, cuando hay vértigo, cuando estás entre una cosa y otra y no hay garantías de nada, cuando incluso tienes que pensar en contra de los tuyos? Bueno, ¿te vas a atrever? O sea, la encrucijada es lo que a mí me interesa fundamentalmente. Y ahí la pregunta es si nuestras humanidades están resistiendo al pensamiento en masa o no. Para mí es una pregunta muy relevante. Eso fundamentalmente, y tampoco es inocente que, claro, la protagonista de este libro, bueno, que la protagonista podría ser la narradora o la niña, ¿no? Que habla. La niña en su gran caída, digamos, cuando se le cae el mundo, se pone a comer. Y la analogía de eso, bueno, es que, ¿qué significa en esos periodos de nada que no es un vacío rico, sino que la nada pegajosa, la nada que te invade cuando realmente el mundo se cae? La metáfora o no metáfora de comer es la búsqueda de algo fuerte, alguna intensidad en el cuerpo, que eso puede ser desde unirte a crear tu propia ley, en la compulsión. Bueno, ahí está la idea de la relación del aburrimiento y el horror, el golpe, el volcarse contra uno mismo o contra otros. O tratar de buscar maneras de estar vivo. Justo empecé a leer tu libro cuando había terminado de ver una serie que termina con una imagen de un psicópata que está en eso y está diciendo, es que esta es la única manera en que yo me siento vivo. Exacto, claro. Y uno decía, claro, el límite de... Claro, tú no utilizas esa imagen psicopática, pero uno puede pensar, claro, el límite del aburrimiento es ir buscando, ir más allá, como esta cosa de que el porno se ha ido poniendo cada vez más brutal. Un tipo de aburrimiento, te fijas, un aburrimiento, porque el aburrimiento es la otra cara del deseo, del aburrimiento las personas creamos, o sea, ha sido un motor de la historia, individual y colectiva. Pero cuando el aburrimiento no encuentra horizonte, cuando no puedes, digámoslo en este lenguaje, sublimar, es decir, amar a partir del aburrimiento, pareciera ser que esta cosa se desvía a una cosa bastante más terrible, que es el golpe y todas sus derivadas, o sea, la cosa fuerte, ¿no? Y ahí ponía como ejemplo, que yo encuentro que lo ilustra tan bien, es el Salo de Pasolini. En esta película, ¿te acuerdas que él retrata tres grandes escenas, tres grandes momentos donde estos fascistas secuestran a los jóvenes para hacer lo que quieran, ¿no? O sea, la libertad total. ¿Y qué pasa en la libertad total? Primero la primera parte es la del sexo, todas las orgías posibles, pero a propósito de la liberación sexual, hay como un límite, se aburren. La segunda parte son puros juegos escatológicos con heces y todas esas cosas, se aburren. Y la tercera, ¿qué es? El más allá del principio del placer o el más allá del sexo, la muerte, claro, la tortura. Bueno, eso es bastante inquietante. Quien también lo vio es Bolaño en esta novela 2666, en la parte del policía que lo ha visto todo y que entonces es un capítulo que, claro, yo creo que tiene el propósito de que te aburras leyendo cuánto más puedes torturar a alguien para matarlo. Claro, porque en 2006, ese capítulo, el de las muertes, es la descripción de los cuerpos, y a este cuerpo le hicieron esto y a este siguiente, a este cuerpo le hicieron esto y allí siguiente. Y yo me acuerdo leyendo eso, me sentí tan violentada. ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿Por qué me estoy exponiendo a esto? Bueno, yo creo que la provocación ahí es que además el policía está aburrido. Sí, es decir, ya lo he visto todo, pero cuando ya lo has visto todo, y nosotros ya estamos en un tiempo donde hemos visto todo, porque podemos ver, no sé, niños muertos y pasar otra cosa inmediatamente a un chiste después, a propósito de la cosa del swipe en redes sociales,
¿qué nos pasa? O sea, yo creo que eso tiene consecuencias antropológicas, esta idea de verlo todo y además aburrirse. Claro, entonces, ¿cómo volvemos? Y ojo, el libro de la Constanza Michelson, Nostalgia del desastre, Variaciones sobre el odio, el aburrimiento y la ternura, no presenta respuesta. No es un libro así como de autoayuda, usted lea esto y va a ver cómo pasa al otro lado del aburrimiento y del odio, sino más bien la pregunta quizás con la que yo me quedo, yo como que espero un libro sobre la ternura, porque aquí como que tú pasas de lado, así como ahí está, ojo, ahí está, como un espacio, ¿no? Pero me está pasando, a propósito del último libro de Fuguet, que lo voy a entrevistar la próxima semana, que yo siento que una madurez, especialmente en los varones, es llegar a la ternura. Y quizás pensarnos como sociedad cuando la ternura como un ejercicio de revolución, ¿no? Como frente al límite, al aburrimiento, al odio, al sinsentido, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo nos salvamos? Solo nos queda el vínculo. Claro, lo que pasa es que la ternura no es solo el vínculo, la ternura es una cuestión muy poderosa, pero claro, ¿cómo separarla de la cosa como edulcorada, del eslogan, ahora todos juntos? La ternura tiene que ver un poco con lo que trato de transmitir, es decir, con el vértigo de responder, de estar a solas y responder a solas tus encrucijadas, es decir, cómo elaborar lo que te duele, cómo elaborar tu envidia, cómo elaborar, que la envidia es una palabra que se usa poco, creo que solo los psicoanalistas trabajamos con el asunto de la envidia como un motor individual y colectivo de una serie de conflictos. Y ahora intensamente 2. Sí, tal cual la pusieron, y la envidia es una plataforma giratoria que puede virar hacia la creación, o sea, porque por envidia, la envidia es una semilla del deseo, de repente envidiaste, miraste para el lado, bueno, que es lo que hacemos siempre, somos monoscopiones, somos miméticos, hiciste algo con la vida, si no te envenena, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué lenguaje, de nuevo a propósito de la humanidad, cuáles son los lenguajes para poder elaborar esas cosas? Porque cuando elaboras esas cosas, es decir, quien busca la verdad de esa manera no puede odiar tanto, porque las ve matices, porque ve lo que uno mismo está poniendo, ve que uno puede hacer otra cosa, mientras que estos lenguajes así generalizados, que masifican, son muy peligrosos. Y odian muy bien. Claro, porque el otro es una categoría. No, y absolutamente distanciado, ¿no? Me parece muy bonito y quizás la invitación, no sé, a mí me pasa que a lo mejor como cruzo todas las cosas que estoy viendo, leyendo, entre ellas, intensamente 2, donde también está Enoui. Sí, que es el aburrimiento, sí. Que además es francesa, Enoui. La ansiedad, el aburrimiento y la envidia. La incorporaron. Y la vergüenza. Ay, la vergüenza, tenés razón. Súper apropiado, súper. Y la nostalgia, pero la nostalgia la echan porque es muy joven todavía Riley para tener nostalgia. Pero creo que es interesante, quizás con lo que yo me quedo, es como la idea de hacerse cargo de la complejidad. Como somos puro gris. Exacto. Y desde ahí podemos, ¿no? Constanza Michelson, saben que yo me quedaría hablando horas contigo, pero el programa debe seguir, así que ya les dejo ahí esta entrevista, comentarios, Nostalgia del desastre, Variaciones sobre el odio, el aburrimiento y la ternura, que está editado por Six Barral, y lo pueden conseguir en Planeta y en todas las librerías. Muchas gracias, Constanza, por venir. Muchas gracias a ti. Vamos a la pausa y ahora regresamos. No dije que sería sencillo.